Mi trabajo en general se interesa esta relación entre el espacio, el poder y el medio ambiente en las ciudades y también en los espacios marítimos. A ver, voy a intentar cambiar. Oh, aquí está. Pues en los últimos años he tenido a las ciudades portuarias como objeto de estudio y en este contexto mi investigación actual examina las relaciones conflictuales que emergen entre la sociedad civil y los puertos en un contexto de expansión logística global. Y aquí veis algunas fotos de uno de mis casos estudio, que es el puerto del Pireo en Grecia, cuya autoridad portuaria fue privatizada en el 2016 como consecuencia, digamos, de las políticas de austeridad que tuvimos aquí en Europa, en el sur de Europa en particular. Entonces la autoridad portuaria fue comprada por la compañía china COSCO, que ahora tiene un master plan de expansión que está provocando muchos conflictos diferentes con diferentes comunidades que viven alrededor de este grande puerto. Entonces, estas relaciones conflictuales empiezan siempre como fricciones entre, digamos, entre el puerto y la ciudad. Y el puerto y la ciudad los entiendo como dos esferas diferentes que tienen mucho en común, tienen mucho, digamos, niveles de interdependencia, pero sí que digamos, en un determinado momento pueden mirar a horizontes diferentes, o sea que básicamente que puedan tener objetivos de desarrollo diferentes. ¿Y por qué eso? ¿Por qué llegamos aquí? Entonces voy a hacer un mini resumen de la historia reciente de los efectos de la revolución logística, o mejor, contrarrevolución logística, como le ha llamado la cientista política Charmin Chua, elaborando desde el subcampo de la logística crítica, que es un poco la aproximación que yo también he adoptado para analizar esta problemática. Entonces, como muchos deben saber aquí, se están familiarizados con la logística, durante los últimos 50 años la evolución de la logística despegó mucho los puertos desde las ciudades, no solo por el proceso de containerización que empezó en los años 50, pero también por la reestructuración financiera y espacial de la logística global, producida por la descentralización, la tendencia hacia la privatización y los acuerdos internacionales que aceleraron de alguna forma la globalización en un cuadro de expansión global neoliberal. Pues entonces a partir de los años 80, las navieras, espero que se diga navieras en español, las navieras empiezan a comprarse los terminales privatizados y además las compañías de las navieras empiezan a fundirse entre ellas, produciendo un número siempre menor de corporaciones que transportan la mercancía. Y estas fusiones empezaron a formar alianzas globales que son básicamente son concentraciones son concentraciones que tuvieron el objetivo inicial de ocupar rutas, definir precios, compartir barcos también. Entonces, mi argumento inicial es que esta evolución ininterrumpida ha formado dos condiciones contemporáneas muy importantes a la hora de entender la naturaleza de estos conflictos o de estas fricciones entre puerto y ciudad, que luego en cierto momento se vuelven conflictos. Entonces, la primera de estas dos, digamos, condiciones contemporáneas es que la fusión entre las compañías ha alcanzado un clímax, un tope así, donde, como pueden ver en el gráfico aquí abajo a la derecha, el 80% de la geografía del comercio global está controlado por 3 alianzas de corporaciones, que al mismo tiempo también controlan muchos terminales que fueron privatizados. Entonces, esta situación de oligopolio ha creado un desequilibrio de poder entre los puertos y las ciudades, porque estos actores estas corporaciones, ¿no? Pueden amenazar a los puertos si no hacen lo que quieren. Por ejemplo, pueden decir, me voy a otro puerto si no me proporcionas los recursos y las infraestructuras que yo quiero, dicho de manera muy simple, ¿eh?
La otra tendencia que pueden ver en el otro gráfico, esto aquí de arriba, de los portacontenedores, es otra tendencia muy importante que básicamente es que las alianzas han acelerado o exacerbado el gigantismo naval, que se salió de hacer simplemente economías de escalas como se planteaban al principio y crecieron con el fin del consolidamiento industrial. Por tanto, las dimensiones aumentan también si se crean diseconomías. Y hablando de diseconomías, recientemente vimos como la cadena logística está muy destabilizada. Hay una crisis estructural que viene antes de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan de la crisis de la coreana Hanjin que pasó en el 2016 y luego de ahí, entonces pasamos de una crisis de sobrecapacidad para las imágenes del puerto de Los Ángeles en el 2021, hace 2 años, cuando estaban filas de portacontenedores que no había demasiado. Y luego, de hecho, hubo algunos periodistas que llamaron a esta crisis en el puerto de Los Ángeles Containergeddon, o sea, un desequilibrio total. Y la imagen de la derecha aquí, como vimos que la crisis también de la Evergreen que se encalló en el canal de Suez. Además, como deben saber, los problemas del gigantismo son muy obvios para las ciudades. ¿Por qué? Porque necesitan más recursos como espacios, pique de energías, agua, dragaje del mar, lo que afecta al ecosistema marino y también a las comunidades costeras, sobre todo la comunidad de pescadoras que viven, que tienen una relación material con el mar, material económica con el mar muy fuerte. Y entonces, y aumentando de forma muy acentuada la contaminación multidimensional, se produce también esta degradación ecológica a diversas escalas, impactando también la calidad de la vida en las ciudades. Entonces, estas dos tendencias de la que hablé antes, que el oligopolio por un lado y el gigantismo naval, que además valen sea por los puertos contenedores que para los cruceros, digamos, nos dan indicaciones en línea general del porqué de tanto conflicto, porque de hecho en muchas ciudades portuarias han estado emergiendo muchas movilizaciones sociales que rechazan el imperativo logístico el imperativo logístico de la expansión de la logística y sus modalidades. Sus modalidades porque de hecho a menudo las expansiones de los puertos son impuestas de arriba a abajo y muchas son llevadas a cabo sin consultaciones propias, con problemas, con de impacto ambiental muy problemáticas, creando verdaderos déficits democráticos. Entonces, estas relaciones conflictuales, que asumen muchas dimensiones espaciales, nos hablan de la naturaleza capitalística de la logística, obviamente, y de la insostenibilidad de su tendencia hacia un crecimiento infinito. Y también de las modalidades de poder que emergen de su evolución. Y esas son cuestiones que han sido ya articuladas por otros académicos desde diferentes, digamos, disciplinas de la geografía, las ciencias políticas, la antropología. Y estos académicos ven el complejo portuario como un choke point, como un cuello de botella, pero también como un espacio de flujo. Y además, como articulado Charmin Chua, incluso si la logística se asume como una herramienta de despojo imperial y poder capitalista, también está produciendo nuevos sitios de vulnerabilidad con potencial de emancipación. Y es exactamente esto lo que me interesa. Y este interés, digamos, de mi parte, se desarrolla a partir de un posicionamiento crítico con las crisis que afectan a la geografía contemporánea en las ciudades portuarias. En este momento digamos, de crisis ecosocial en la que hay específicos desafíos climáticos que las ciudades portuarias tienen que enfrentarse, como
la subida del nivel del mar, la erosión, la erosión costera y además con la condición de desequilibrio de poder entre el puerto y la ciudad, yo creo que hay que tenemos que pensar en encontrar nueva forma de coexistencia, porque estamos en una era que no es una era de conforto, con concentración de poder y recurso financiero más evidente y también más evidencia sobre las constricciones biofísicas del medio ambiente. Y por esto hay que encontrar nuevos arreglos, nuevos sentidos de concebir la coexistencia entre puerto y las ciudades, nuevas territorialidades que puedan definir digamos, un nuevo equilibrio entre lo urbano y lo natural, que además es de lo natural de lo que lo urbano depende. Y esta componente natural, además, esta componente natural en las ciudades portuarias es muy particular porque es terráquea, o sea, tenemos la tierra en conversación con el mar. Entonces la plataforma que os voy a mostrar ahora, que es la plataforma Conteste Ports, documenta estas zonas de vulnerabilidad y conflicto y también de potencial emancipatorio que yo veo a través de estas movilizaciones sociales. Quería hacer una nota aquí, entonces mi investigación académica, digamos, mira dos casos de estudio en particular. Mi zona de estudio es el Mediterráneo. Entonces, esta plataforma la desarrollo un poco al lado de mi investigación, que me toma mucho tiempo, pero me encanta porque me da la oportunidad de interactuar con muchos ciudadanos activos, muchas ONG y otros actores que están envolvidos en movilizaciones sociales en ciudades portuarias alrededor del mundo. Entonces, yo quería ahora mostrar un poco la plataforma online. Entonces, a ver, espero que se vea. Aquí, muy bien. Pues el objetivo principal de esta plataforma es documentar casos de conflictos y movilizaciones sociales, como decía antes, entre la sociedad civil y los puertos. Y su contenido está coproducido por ciudadanos, activistas, miembros de ONG y académicos. Entonces tenemos varios perfiles que se escriben desde su lugar. El objetivo de este mapa, que es la Francesca, homepage, ¿me Francesca, te voy a escuchas? interrumpir solo un poco para Sí. saber si es que cambiaste la imagen de la fotografía, porque Ah, no pues estamos sí. viendo todavía, no estamos viendo Ah, todavía la gracias, sí. plataforma. Gracias por avisarme porque yo compartí la plataforma online y entonces vamos a ver cómo se puede hacer. Pos- Posiblemente tengas que dejar de compartir lo que estás Sí, compartiendo ahora y sí, sí, volver a sí, compartirla. verdad, verdad. Entonces, aquí estamos, sí. Gracias por avisarme. ¿Ahora la veis, la plataforma? Sí, ahora sí. Sí. Ok, perfecto, gracias. Em, bueno, entonces, esta es la homepage de lo que estaba hablando, su objetivo es mostrar la ubicuidad de este fenómeno y compartir también detalles sobre los conflictos y los procesos de resistencias y también las visiones diferentes las visiones de territorialidad alternativas que emergen de estas luchas. Entonces, como ves aquí, tenemos varios casos. Bueno, empecé esta plataforma hace 1 año y medio, por tanto, hay como unas 15, 20 casos, pero supongo que es que es mucho trabajo. Entonces, cada caso tiene digamos, sus palabras llaves. Tenemos aquí un caso de México que podemos ver. Es una narración en este caso es una narración de un colectivo ciudadano de la isla Cozumel que está luchando en contra de la construcción de un puerto de cruceros. Y hay de todo tipo de documentación que ellos quieren compartir. Eh, mm, a ver, tengo que mover un momento las pestañas, que si no, no puedo. Perdonarme un momento aquí. Vale, entonces luego tenemos una parte que digamos son los puntos que están en el mapa son básicamente son testimonios.
Es un testimonio que los que veis aquí. Y la idea es un poco la de mostrar esta constelación de resistencias. Por un lado, enriqueciendo la forma en la que nosotros podemos, digamos, entender la relación entre puerto y ciudad según narrativa no hegemónica y distante de los discursos dominantes, digamos. Y por el otro lado también el objetivo es compartir recursos de las comunidades que están luchando. Y digo esto en particular porque antes de empezar la plataforma estaba trabajando para otra parte de mi investigación con unos colectivos en Génova, una ciudad portuaria en el norte de Italia. Y esta comunidad que estaba algunos años atrás contestando la construcción de un puerto gigante de contenedores en su playa, que es largo toda la playa, que es el único, digamos, el espacio público más importante para esta comunidad. Pues me dijeron que buscaron durante mucho tiempo otras experiencias de otras luchas de otros ciudadanos en ciudades portuarias y les costó mucho encontrarla. Entonces de ahí también viene un poco la inspiración de construir la plataforma. Y el método con lo que los colaboradores articulan su testimonio es variado. Va desde el clásico, sí, hay una mano, Jorge, ¿quieres interrumpirme o cómo hago? ¿Cómo hacemos? Hernán, ¿Quieres? ¿cómo, Sí, cómo customizas? si a ti no te complica, ayer por lo menos hicimos breves Sí, interrupciones. sí, sí. Este estudio y esto que usted está poniendo, ¿tiene alguna contraparte, no sé, como a ver, como que haya sido llevada a consulta popular, a consulta como un plebiscito? Porque quizás, si bien hay muchas personas que con su justo derecho eh, eh, pueden estar en pro o en contra, esto no sé, pues se ha llevado a la población, lo que está poniendo usted de Génova, Sí. a la urna, al escrutinio popular. ¿Tiene alguna contraparte esta, por decirlo, esta protesta? Si tiene representatividad política, esto es lo que me estás preguntando. Sí, pues no sé, pues si, por Sí, ejemplo, a lo no, mejor esto la gente que está en desacuerdo es el 5% y el que está en acuerdo es el 90% de la población, no sé, a eso me refiero yo. sí, entonces, esta es una buena pregunta y es una pregunta de millones de dólares, porque pues los que se ven son los ciudadanos activos. Entonces, en este caso de lo que estoy contando, en el caso de Génova, fue una movilización ciudadana enorme de un pueblo muy pequeñito, entonces en términos relativos. No sé decirte cuál es el porcentaje de participación y lo que te puedo decir sí que es que cuando uno de los problemas de estas movilizaciones sociales es justamente que pasan porque no tiene representación política, porque no es sobre todo la ciudad, es sobre parte de la ciudad. Y entonces, algunas de estas movilizaciones llegaron a tener, digamos, consecuencias políticas en el sentido que abrieron un canal de comunicación con las instituciones y se llevó a cabo un proceso de participación. Otras son el proceso de participación no pasa. Son muy variadas. Entonces, los casos son muy diferentes. Hay casos donde la mayor parte de las comunidades sale a las calles y otro donde no es así, porque también eso depende mucho de los lugares. Hay lugares donde hay más tradición, digamos, de movilización social y otros donde es más difícil llevar a los ciudadanos juntos. Eso es lo que he aprendido escuchando, leyendo lo que los contribuidores me han mandado así para la plataforma. Entonces, voy a seguir un poco aquí, si nos importa, luego, vale. Otra parte que Dale, dale. quería enseñaros aquí de la plataforma es esta de las acciones de las comunidades, que son estrategias de resistencia e iniciativas
colaboradores quisieron compartir con otros. Tenemos desde, digamos, estrategias procesuales y legales, como esta de Cozumel en México. Tenemos diseños de medidas de, ¿cómo se dice? Medidas de mitigación que los ciudadanos han diseñado para separar el puerto de la ciudad. Tenemos monitoraje colectivos de los estragos medioambientales en las construcciones. Entonces hay varios... tienen también un canal de Facebook, que es un social media que, digamos, la mayoría de las movilizaciones usan y con lo que se organizan. Y bueno, hay una parte que también, digamos, la plataforma es un repositorio informativo. Entonces, tenemos desde documentarios que tenemos aquí la mayoría de estos están hechos por las mismas comunidades sobre su caso. Por ejemplo, en estos puedo mostrar un par de imágenes. Este es de Valencia, en España. Bueno, de entidades. Son las comunidades que hacen sus propios documentarios. Y eso me pareció siempre una, digamos, muy interesante, digamos. Hay artículos, es un repositorio de artículos, libros, reports. Hay aquí este que os sonará. Libros sobre este tema desde, digamos, perspectiva crítica sobre la logística y las ciudades portuarias. Hay posibilidad de añadir casos. Está también un zine, que es una publicación, digamos, es un documento de distribución online e impreso que, pues, que recoge un poco el contenido de la plataforma, pero lo expande hacia temas relacionados, que pueden ser, por ejemplo, como, no sé, visiones territoriales indígenas sobre su territorio, o hidrofeminismo, o, digamos, incorpora también otros autores que no son necesariamente los autores, digamos, de la plataforma. Y eso también, la verdad, es un documento que yo distribuyo a los colaboradores de la plataforma. Y es un formato de zine porque es un proyecto editorial simple, independiente, barato, económico y de carácter, digamos, provocador, que quiere viajar fuera del ámbito, que no es necesariamente para un público académico, pero sí que es para un público, digamos, crítico. Y ahora quiero volver a mi presentación. Entonces voy a compartir aquí. Ok, ¿podéis ver mi PowerPoint? Sí, vale. Entonces, Sí, para seguir, os voy a contar un poco de las implicaciones de esta plataforma. Entonces, uno de los objetivos de esta plataforma es facilitar el diálogo interdisciplinar, pero también ser un punto de partida para la creación de redes y posiblemente de alianzas. Pueden ser redes de activistas, redes entre la academia y los activistas, redes de ciudades, redes entre los activistas y las ONG. Y aquí os puse las fotografías este es un ejemplo que os quiero contar, que el año pasado, en julio fui invitada a coorganizar una conferencia internacional sobre comercio global y infraestructuras, en la que organicé una mesa redonda con 5 colaboradores de la plataforma, provenientes de ciudades portuarias europeas que contribuyeron a la plataforma. En particular, estos eran del Mediterráneo. Entonces se consiguió el budget para llevarlos a Ámsterdam, donde ocurrió la conferencia, y donde se conocieron, los colaboradores se conocieron por la primera vez. Y tuvimos una mesa redonda llamada Contesting Infrastructure, Legal Choke Points and Social Mobilization Within and Around Ports. Y también, como ves aquí en las fotos, hicimos una visita guiada al puerto de Rotterdam, que es enorme, tiene más de 50 kilómetros.
Y en esta mesa redonda lo que buscaba era dar centralidad a las voces de la sociedad civil y crear también un diálogo con, digamos, con la academia. Entonces discutimos principalmente sobre los impactos de las expansiones portuarias, las estrategias de resistencias, pero también otros temas como la crisis climática, los obstáculos a la transición para un modelo más sustentable, el carácter corrosivo de la competitividad territorial que subyace a la expansión portuaria, o las retóricas de los grandes proyectos, de las megas infraestructuras y los megaproyectos, o también temas tipo la defensa de los commons, de los bienes comunes, o temas de solidaridad. Entonces fue un evento muy, muy bonito, digamos, porque se creó una atmósfera muy prolífica y también un poco de camaradería que echó, digamos, una semilla, porque ahora estamos de hecho discutiendo la posibilidad de desarrollar una red de ciudadanos de las ciudades portuarias. Y además a partir de la plataforma hubo otras conexiones como encuentros informales en Zoom entre colaboradores de varias ciudades en la que se comparten información, por ejemplo, conocimientos sobre qué tipo de ONG puede dar advocacy, ¿no? Puede ayudar. Y por eso puedo decir que esta plataforma sí que viaja un poco entre la teoría y la praxis, porque presta atención a estas epistemologías de la praxis en la que no solo se aprenden conceptos, pero también se aprenden éticas y tácticas de los actores que están en lucha. Aquí. Entonces, desde la plataforma podemos entrever una geografía global de este tipo de conflictos, viendo cómo las luchas en las diferentes localidades están de alguna forma entrelazadas porque, por los flujos globales, porque están las mismas compañías que producen este tipo de espacio conflictual, porque están, digamos, entrelazadas en estas dinámicas de expansión logística sin límites. Y hay un nivel general en lo que podemos leer desafíos comunes, como estaba diciendo antes, ¿no? Los desequilibrios de poder entre el puerto y la ciudad, los desafíos a las gobernanzas que vienen como consecuencias, los desafíos relacionados a un metabolismo territorial guiado por este modelo logístico en un territorio que además es terráqueo, entonces agua, mar y tierra, y todas las condiciones climáticas que son comunes a ese tipo de contextos. Entonces, estas son algunas de las, digamos, estas fotos representan algunas de los conflictos que, como podéis ver, son muy distintos porque salen de localidades, son específicos de las localidades. Entonces tenemos, como veis aquí, algunos conflictos, algunas contestaciones pasan en el mar, otras se quedan en tierra, y hay también discursos diferentes. Por ejemplo, algunos hay grupos, podemos ver como agrupaciones o clusters de conflictos que, por ejemplo, están entrelazados con discursos sobre hegemonía norte-sur y tienen relaciones con digamos, discursos coloniales, raíces coloniales. Y esto pasa como la primera foto aquí a la izquierda, arriba, que veis que es un grupo indígena, está en Europa, es el único grupo indígena reconocido, de hecho, por la Unión Europea, se llama Sami, y están en un territorio dividido hoy por Noruega, Suecia y Finlandia, donde quieren hacer un mega puerto, complejo portuario con muchas infraestructuras relacionadas en previsión del derretimiento del hielo ártico. Y esas infraestructuras irían a digamos, deteriorar aún más la relación entre estos pueblos y el territorio. Y
Y luego hay otras que son específicas. De todas formas, cuando miramos a estas contestaciones juntas, podemos ver alguna, en mi opinión, alguna proximidad con el concepto de blocadia de Naomi Klein, sobre lo que escribió en el libro This Change is Everything, publicado en el 2014. Porque el discurso de muchas contestaciones crea conexiones entre preocupaciones locales y globales y advocan para un proceso de democracias más participativa, justo para, digamos, responder a esta falta de representación de lo que se estaba hablando antes. Y así un poco para terminar, digamos, los casos presentes en la plataforma, hay una tendencia para abrazar discursos sobre justicia ambiental en su pluralidad, reconociendo la inseparabilidad del medio ambiente con la sociedad y reclamando también el derecho a la ciudad y el derecho al mar y también el derecho a un medio ambiente saludable. Y en estas movilizaciones sociales se desarrolla algo parecido a lo que la socióloga argentina Maristella Svampa llama lenguajes de valorización del territorio, implementando discursos como los commons, los bienes comunes, los derechos humanos de segunda y tercera generación, o la crítica al imperativo del crecimiento. Entonces, inspirada por el giro ecoterritorial de Svampa, con lo que describe esta convergencia de discursos ecologistas en las comunidades locales, incluyendo las comunidades indígenas, en el contexto de América Latina de las extracciones, veo a esta movilización un poco como también laboratorios de ecoterritorialidad. Y hablo más de esto en mi último paper que es accesible. Pero mi argumento principal es que estas visiones son muy útiles a la hora de pensar cómo reorganizar la relación entre el puerto y la ciudad en esta época que vivimos caracterizada por todos aquellos, por múltiples desafíos. Y de aquí podemos entender cuáles son los nuevos valores que pueden orientar esta relación, cuáles son las nuevas prioridades de los territorios y además este laboratorio de ecoterritorialidad nos ofrece también casos muy interesantes para estudiar cómo la emancipación colectiva puede producir un cambio y qué tipo de cambio puede producir y de acuerdo a qué dinámicas. Ya no os canso más con mi acento italiano. Bueno, esta es la presentación que esto es lo que quería compartir. No, brillante, muy interesante también. Yo por lo menos he quedado muy, muy contento con lo que nos has presentado, Francesca. Entonces, abramos ahora, si bien les parece, a la participación y preguntas, un espacio de discusión. Pueden levantar la mano, como todos tienen, ya estamos, creo, relativamente habituados. Y yo ordeno entonces un espacio de preguntas. De comentarios también, no necesariamente de preguntas. Y claro, si alguien quiere compartir algo para la plataforma, que entre en contacto conmigo. Aquí abajo está mi email. Tenemos una pregunta ahí. Sí, Jorge Budrovich. Hola, Francesca. Muy interesante tu presentación. Comparto con Hernán el juicio. Nos sentimos muy familiarizados también con tu trabajo. Nosotros tenemos un trabajo que se llama Contested Logistics. Entonces, esto de en choke points, ¿no? Entonces, esto de la contestación, independientemente de las formas en que se dé, parece inevitable. O sea, como cuando Foucault decía, donde hay relaciones de poder hay resistencia, aquí se cumple eso. Hay contestación, hay un puerto, hay contestación.
Además que los puertos tienen esta reestructuración que parece permanente, ¿cierto? A veces más pronunciada, otras no. Pero a mí me llamó la atención una de las imágenes que presentabas, donde estaban estos indígenas, y me hizo Sí, pensar en que también considerando esta conexión entre lo local y lo global, que las plataformas pueden posibilitar, ¿cierto? Si hay un uso de, como dicen, de tournament, así como desviado de las tecnologías digitales, de la Internet, es ocuparlas como plataformas de conexión, de contestaciones locales para que tengan un alcance global, ¿cierto? Y ver que esto no es un fenómeno que le está pasando solamente a una localidad y no a otra, es una forma de comunicarse también, ¿cierto? Y hacer convergencia, ¿cierto? Etcétera. Eh, pero me llamó la atención esta imagen porque otro tema que yo creo que está muy candente, muy caliente por estos tiempos, es el del identitarismo. ¿Mm? Los movimientos identitarios que tienen muchas veces una deriva reaccionaria. ¿Mm? Una deriva reaccionaria y también conservadora, tecnofóbica, ¿cierto? Y se dan diferentes versiones que a veces pueden ser ligadas políticamente, ¿cierto? A los ejes a esta polos axiales, ¿cierto? De derecha a izquierda, pero es que en realidad a veces se mueven entre las dos y uno no le queda muy claro dónde están. Pero que no parecieran, ¿cierto?, ver nada bueno finalmente en estas reestructuraciones portuarias, que como decía alguien que intervino, también está esta pregunta por, bueno, si tuviésemos una sociedad más democrática, ¿cómo serían los puertos? Incluso estoy pensando en Jasper Burns, no sé si los conoce, o Alberto Toscano, que han discutido sobre los puertos y la logística en sociedades comunistas o postcapitalistas. ¿Qué pasaría con este tipo de enclaves o de asentamientos? No sé si te queda claro a lo que voy, de cómo has visto esto del identitarismo en estas contestaciones. ¿Qué juicio puedes dar tú al respecto? O si no es tan pronunciado esto del identitarismo. Ese que quedó nuestra ponencista Se le cayó, se ha parece, ¿no? caído. Sí, sí. Yo la veía congelada hace un rato, ¿ah? Me, me di cuenta. A ver, voy a contactar a Luis. Estoy acá, por si acaso. Ah, Luis, no sé si Pero, claro, no aparece, se le cayó internet, pero si se activa la admito, sin problema. ya, yo le voy a escribir un email inmediato a ver bueno, no sé, Por lo menos no por el tengo momento problema. no ha ingresado. Yo creo que se le cayó internet. Podemos conversar entre nosotros sobre el tema. Sí, sí. Es importante lo que tú planteas de la posibilidad también de esta re- eh, eh, Una protesta deriva identitaria. contra, claro, contra los puertos, que no necesariamente es un tipo de protesta que es asociado a izquierda o derecha, ¿no? No es necesariamente, claro, puede ser una especie de conservadurismo tradicionalista, ¿no? Probablemente la defensa del medio ambiente por parte de grupos, por ejemplo, indígenas, ¿no? No es difícil clasificarla como de izquierda necesariamente contraria a los intereses del capital. Por ejemplo, acá en Corral, en Valdivia, en la bahía de Corral, hay reclamaciones también porque tenemos una ley que, para aquellos que no son chilenos, que favorece también la formación de, mm, eh, de áreas de manejo marítimas para grupos indígenas en el sur, especialmente. Entonces hay frecuentemente estas solicitudes, ¿no? Que chocan también con las solicitudes de uso
del litoral para uso portuario, ¿no? Y justamente acá en Corrales estaba esta dificultad. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, claro, esa lucha es más bien identitaria y no necesariamente es tan fácil de clasificar como una lucha anticapitalista de izquierda, ¿no? Es difícil de pensar en esos términos. O lo estaba pensando Don también Jesús, en este conflicto que hay entre el conflicto entre las forestales, ¿cierto? Y los grupos indígenas, y cómo en realidad el trabajo que hacen las forestales está conectado con el trabajo que hacen los puertos, moviendo ese material que se exporta, ¿cierto? ¿No? se está Ahí conectando viene con... Francesca. Ahí viene. Sí, ya. Hola, lo siento, pero mi ordenador se apagó de repente. Nunca me había pasado antes. Lo siento. Está bien, Perdona por interrumpir la pregunta, pero yo me quedé a lo que estaba diciendo de la deriva identitaria relacionada a estos tipos de conflictos. Sí, sí, eso. Sí, sí, yo creo que eso. Ahora recién el estábamos punto. conversando que acá en el sur de Chile, por ejemplo, hay los grupos indígenas con esta razón, uno puede creer, se enfrentan a la industria forestal, pero al mismo tiempo los trabajadores portuarios en gran medida trabajan y sus operaciones tienen que ver en esa parte de Chile con mover esa madera, ¿no? A través de los puertos. Entonces, claro, la convergencia ahí sería un poco difícil porque, bueno, si no hay forestales, en realidad, ¿qué van a hacer los portuarios, los puertos, si no están moviendo esos materiales? O sea, implicaría una reconfiguración. Entonces, no sé, yo creo que esto de los grupos identitarios, que insisto, yo creo que van más allá de pensar en términos políticos de izquierda y derecha, y Hernán lo confirmaba recién. ¿Qué piensas tú de esto? Que como has visto tantos casos a través de la plataforma, ¿cierto? Y pensando también que esta plataforma está en ese horizonte de articular lo local con lo global, pero sin perder de vista lo global en un sentido positivo. Ojo. Sí, la verdad lo que dijiste, los dos comentarios son los dos muy interesantes. Entonces, al principio sí que, entonces una cosa, no todas las ciudades portuarias tienen conflictos. Entonces, tienen conflictos cuando hay procesos de expansión que tienen que ver con la reestructuración del espacio en términos de reestructuración, como lo entiende David Harvey, que es la búsqueda continua de espacio para la reproducción del surplus, la reproducción capitalista. Entonces, está bien también definir que no todas las ciudades portuarias tienen conflictos. Y el otro es también un tema muy interesante y muy complicado, esto de la cuestión identitaria, la deriva identitaria de alguna forma de algunos grupos. ¿Por qué? Aquí yo veo dos tipos de cuestiones para discutir. Una es que a veces nos encontramos con la formación de estos grupos relacionada al proceso NIMBY, que es Not in My Backyard, ¿no? Entonces tenemos grupos que de repente se forman y que los principios ecológicos solo valen para ellos y no valen por lo que están de al lado, pero la mayoría de los conflictos, digamos, que están en la plataforma, trascienden el fenómeno NIMBY porque tienen aproximaciones, la filosofía con lo que, digamos, la aproximación con lo que analizan su caso, es una cuestión de valores. Entonces, sus valores no se aplican solo a su comunidad, pero en general tienen ya otra diferente aproximación a la gestión del territorio. Y la segunda cuestión que yo veo relacionada a estos grupos es la cuestión del Estado, porque muchas veces estos conflictos derivan nos hacen pensar a cuál es el problema del Estado, la formación del Estado que también tiene raíces coloniales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder de determinación, de decisión o de decidir las prioridades de cierto territorio en relación a otros? Porque en muchos países las decisiones logísticas son estrategias nacionales. Entonces sí que
este tipo de conflictos pasan por rearticular el territorio de una forma de gobernanza diferente, que puede ser ya de federación, de regionalismo, de municipalismo. Entonces sí que no tengo una respuesta específica, pero sí que es un tema interesante pensar cuál es la relación que la logística nos trae para repensar a los conflictos entre los territorios locales y no simplemente los discursos globales, pero los discursos del Estado. Ujú. Ok, tenemos algunas otras palabras. Primero estaba Eso. Jesús Bustos. Don Jesús, no sé si tiene usted la posibilidad de poner su imagen, también sería bueno, pero si no puede, no ¿Cómo? importa. ¿Tengo que compartir? Voy a compartir un momentito. Jesús, Aló, sí. No, no tengo cámara en el computador. Bueno, hola, soy Jesús. Yo soy de San Antonio, acá en la región de Valparaíso. Y bueno, igual me parece bastante interesante lo que comenta Francesca porque, no sé, da como diferentes, no sé, visualizaciones a lo que podría o considerarse como puerto, porque no sé, aquí igual hay un proyecto que es sobre, no sé, por un lado hacer el proyecto del megapuerto, que la primera fase, si no me equivoco, se aprobó hace unos años. Luego, ahora, no sé, hay un como proyecto sobre hacer un tren que creo que se llama la Ruta del Sol, que se plantea como un tren de pasajeros, pero en realidad también es para transportar el transporte de mercancía a la zona. También por otro lado, no sé, los camiones andan por la calle, así como en plena ciudad, lo que no pasa, no sé, en otras ciudades, con puertos, quizás, provocando accidentes, así como, no sé, la muerte de un niño de 14 años, hace como 2 años, 3 años. Y a su vez, como, no sé, uno cuando llega en metro, o sea, en bus, no sé, de Santiago a San Antonio, por lo general siempre ve los containers apilados, no necesariamente como en la frontera marítima, sino que en un espacio que se llama barrio industrial, que es como rodeado de bosque y tierra. Entonces, como a lo que voy un poco como, no sé, en tu experiencia se ha dado un poco esto de cómo se visualiza el puerto en sí, porque aquí, no sé, hay varios movimientos que, como decía Jorge, lo que él decía, como que terminan siendo reaccionarios por el mismo hecho de no considerar, por ejemplo, o sea, solo considerar el puerto como un borde marítimo, y no, por ejemplo, las lógicas intrínsecas que es lo que genera la existencia de un puerto en estas zonas, porque, no sé, San Antonio casi es una zona de sacrificio, solo que como aún no hay, no sé, como una suerte de como esta, eh, no sé, un estudio que diga nuevamente o que se haga como una especie de censo nuevamente sobre zonas de sacrificio, porque además, no sé, los camiones que también salen del puerto, no sé, salen con clinker, que en San Antonio hay una cementera en la zona rural y que queda, no sé, 15 minutos del centro, 20, y el clinker es este como polvillo con el que se hace el cemento, el cual los camiones al estar, no sé, mal equipados, este polvillo se va cayendo durante todo el trayecto, contaminando, no sé, ha dejado sequía en río y por lo general en esta ciudad que se llama Lo Gallardo, San Juan, el 70% de los adultos mayores tiene problemas con cáncer a los pulmones. Entonces, como que en este mismo discurso identitario, como que sirve también, por lo que yo he observado, mucho la consigna, por ejemplo, como de no queremos el megapuerto, o grupos como de ciudadanos que están a favor de, o sea, como de ciertas partes, porque San Antonio tiene como muchos espacios naturales, entonces están como posicionándose con los ojos de mar, que son como unos lagos que están al lado del puerto, literalmente. Y luego, no sé, salen en fotos o con propaganda o merchandising del mismo puerto. Entonces, como que son como un grupo que se ha posicionado mucho, se llama Ojos de Mar, y no sé, su discurso era pónganle rejas, como que separen la playa del puerto, para que así, no sé, no maten más pájaros. Y ese era como el discurso del grupo más como atento a las causas. Entonces,
como que por ese lado el discurso era el más conocido en la población, generando también así una, no sé, una visualización un poco desorientada quizás de lo que podría ser el puerto, que se presenta en lógica como invisibilizando por ende lo que trae consigo la existencia de este puerto. No sé cómo eso cómo se verá quizá en otras partes, como esta conceptualización de lo que es un puerto o sus lógicas en la ciudad in situ. Jesús, si te puedo preguntar, pero si tuvieras que hacerlo en una pregunta, tu comentario, ¿cuál O sería sea, tu pregunta? ¿Cómo eh, entender un puerto? o sea, o cómo la visualización del puerto sirve en estos discursos, como por ejemplo, para poder hacer algo. No sé, por decirlo de alguna manera, como No, ¿algo a si, favor o en contra del puerto? ¿Algo de protesta o, o de o defensa sea, del puerto? La cómo influyen visualización del... estas como visualizaciones los discursos para hacer, no sé, una contra, cómo, no sé, estas visiones del puerto, si son compartidas o cómo se entienden estas visiones, no sé, en otros lados, y si solo se comprende como un borde marítimo o también se comprende esta lógica en la ciudad, o por decirlo de alguna manera. Vale, gracias. Yo voy a comentar un poco de lo que, digamos, lo que me sale, que me viene a la cabeza escuchándote. Y muchos, los problemas que vienen de las gobernanzas, de las infraestructuras que dependen del puerto, son problemas de gobernanza, en el sentido que probablemente están hechos, en lo que yo vi, están hechos sin, estos planos están hechos o sin planos o están hechos sin el consenso de las poblaciones locales. Y yo creo que esta es simplemente una expresión de esta desconexión de la que hablaba en el principio, o sea, desconexión entre del puerto y la ciudad. Entonces, cuando tenemos desconexión, ya no se sabe cómo, ya la población no sabe cómo ver el puerto, porque también esta desconexión que sí que es financiera, porque hay mucha diferencia entre los beneficios y los costes, que además están localizados, los costes están mucho más localizados que los beneficios. Como decías tú, era una zona de sacrificio, ¿no? Hablaste. Además de esta división, esta desconexión, hay una desconexión física también, que es los puertos se volvieron más inaccesibles, especialmente después del 9/11, ¿no? El 9 de septiembre. Todo se segurizó mucho más. Y esta, digamos, esta falta de integración del puerto con su trabajo, con su imagen y de la ciudad, yo creo que está atrás de un poco de estas visiones problemáticas. Pero no veo muy bien cómo articulas el discurso, digamos, de las identidad con este tipo de desconexión. Eso supongo que serán casos que pasan y no sé muy bien cómo comentar esto. Sí, yo creo que hay un discurso que tenemos que hacer cuando hay conflictos sobre la cuestión de los costes y de los beneficios. Porque muchas veces los proyectos de puertos están presentados como sí, pero el puerto nos da trabajo. Pero ¿de verdad da trabajo? ¿Cuántos puertos se han construido recientemente con la promesa de dar trabajos y luego son malos trabajos que se destruyen, como en el caso de Génova que os contaba al principio, que los trabajos que de verdad se dan y qué tipo de trabajos son? Porque por ejemplo, en el puerto del Pireo, desde cuando, después de la privatización, son strikes, como se dice, huelgas sin parar, porque las condiciones de trabajo se deterioraron muchísimo. Entonces, sí, el trabajo, pero ¿cómo y cuánto? Tenemos que ver cuáles son, yo creo que la dinámica, el discurso coste-beneficio nos puede ayudar a ver cuál es la imagen del puerto y cuál es su relación con la ciudad. Pero bueno, he divagado un poco y no sé muy bien si consigas relacionar lo que digo con lo que estabas preguntando tú. De hecho, sí, me parece muy, o sea, como que cosas que dijiste eran cosas que quizás se me fueron como para hacer un poco más claro lo que decía,
pero claro, como que me llama mucho la atención cómo esa desfiguración de como lo que es un puerto sirve para como deslocalizar quizás la misma o el mismo conflicto finalmente, porque es como, claro, vayámonos contra la figura que está al lado del mar, mientras que, no sé, donde guardan los containers, que es donde realmente guardan la mercancía como ya más acumulada, es como quizá un lugar mucho, no sé, más interesante de observar, de atacar o de problematizar, o de que los camiones que pasan por dentro de la ciudad no vienen solamente, no sé, por la carretera, sino que salen del puerto para el puerto. Entonces, claro, me parece muy interesante eso. Sí, es un raciocinio al final que se desarrolla también, ¿no? Muchos discursos no están preparados, se desarrollan entre tanto que la comunidad entiende también su posición con el cuerpo, entiende las expresiones de esta desconexión. Y yo creo que al final el desarrollo de estos discursos de forma diferente en diferentes conflictos acaban en entender los desequilibrios de poder, porque de ahí vienen las malas gobernanzas, los desequilibrios en la distribución de costes-beneficios. Ujú. Ok, muchas gracias Jesús, gracias Francesca. María de Fátima tiene un comentario. Adelante, profesora. Em primeiro, muitas graças, Francesca. Muito bom ouvi-la. Eu aprendi muito. E sinto que é trabalho de muito esforço, se diria em Brasil, de fôlego. É trabalho grande, né? Muito bom conhecê-la. Eu tenho algumas questões que queria pensar junto com vocês, né? Primeiro é a relação, que acho que é a pergunta anterior, tem a ver com isto, que é a relação entre o movimento social e o movimento dos trabalhadores. Como isso se conecta em seu estudo, em sua visão? Porque há diferentes necessidades, diria assim, né? Por exemplo, estive a ver no porto em Cozumel, no México. Se luta para não haver quarto muelle. Mas quarto muelle pode ser importante para os trabalhadores. Então, como que isto se dá? Como se considera os trabalhadores dentro do movimento social? Se está ou não inserido no movimento social. Por exemplo, o IDC, International Dock Work Council, se relaciona com esses movimentos em Pireu, os movimentos em como se dá. Outra coisa é qual é seu caminho, se tienes em mente se ampliar seu estudo para os países periféricos. Diria que periféricos nos chamam os eurocentros, se chama os europeus, nos dão o nome de los americanos, mas os países de África, os países de Latinoamérica, têm problemas tanto, será que também se percebe os problemas da relação puerto-ciudad? Como isso se dá? Tem um exemplo que quero dar a você. Se possível, até colocar em contato contigo movimento que tem em Santos. Em Santos se fez uma cava subaquática. Sabes o que é? Sí. Uma cava, e esta cava está jogando os produtos para fora. Não foi bem feita, não foi uma cava em umas condições perfeitas. Então, se está contaminando o mar, e os pescadores estão lá a pescar peixes contaminados. Há movimento da cava subaquática, mas não se alcança a população como um todo no movimento da população. Há grupo que está em movimento e que se leva a essa discussão
en la Cámara de los Vereadores de la Ciudad de Santos, en los políticos de la Ciudad de Santos. Tiene un movimiento fuerte contra la cava subacuática. Es una cuestión interesante y que podría tener un movimiento mejor, pienso yo, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que quería colocar a ustedes. Y yo amé una frase que usted dice, que es linda, es casi poética, que es a terra em conversação com o mar. La terra em conversação com o mar. Eu anotei, achei muito poético. Assim podemos dizer, estamos aqui para a luta, mas a luta há que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Então, é isto que queria dizer e lhe agradeço muito por esta manhã, que está a acrescentar muito em minha vida. Muitas gracias. Muito obrigada, Maria de Fátima. Só uma cosita. Eu sou da Universidade Federal de São Paulo e eu estudo no trabalho portuário. Entonces podemos seguir nuestra conversación quizá Sí. en otro contexto, en otro Sí. momento, estaría muy Sí. bien, porque la verdad es que estas preguntas son muy interesantes y es algo que todavía tengo que explorar, pero puedo hablar un poquito, además son dos preguntas, son dos cuestiones que tienen mucha curiosidad porque tienen una relación muy curiosa. Entonces, los movimientos sociales y los trabajadores. Primero de todo, la diferenciación de estos dos tipos de lucha es muy interesante porque nos habla de que hemos pasado de expresiones de conflicto en un contexto para otro. O sea, cuando antes se hablaba de conflictos, hasta los años 80, digamos, de conflictos portuarios, automáticamente la gente pensaba los conflictos de los trabajadores. Y todavía existen mucho, porque la automatización avanza, la precarización avanza y además la destrucción de las union, ¿cómo se dice?, los sindicatos, que también pasa como consecuencia de la privatización y del oligopolio. Estas cosas están muy relacionadas. Entonces, estos dos tipos de conflicto van de forma paralela y se encuentran, y hay casos donde yo veo que estos conflictos se encontraron y se soportan. También se pueden tener narrativas diferentes. Por ejemplo, en el caso del Pireus, en Grecia, hay huelga todos los días de los trabajadores, y los colectivos de los residentes, que son de naturaleza muy diferente, porque la expansión del puerto está provocando tantos conflictos de formas diferentes que hizo que hay diferentes grupos de demografía, clases, demografías diferentes que se están juntando. Y ellos han entendido que lo mejor para el movimiento es ampliar las visiones y pluralizar las narrativas. Entonces, están los residentes que van en el puerto a las huelgas de los trabajadores. Hay conexión, y es una conexión muy interesante porque no siempre las narrativas son la misma. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores en el puerto del Pireus están, digamos, no todos, pero están organizados bajo el Partido Comunista. Entonces, la compañía COSCO, que es una compañía de China, por el Partido Comunista no es vista como, no es COSCO el problema, mientras que para los residentes sí que es COSCO el problema. Pero de todas formas encontraron una narrativa en conjunto, que es esta de la precarización, el despojo medioambiental, que van en conjunto. Entonces encontraron puntos. No puede ser, digamos, no es una narrativa para todos, pero hay diferentes narrativas que se encuentran y se soportan. Entonces se forman redes de alianzas y solidaridad. Luego esto, de forma muy curiosa, se conecta también a la segunda cuestión de la que hablaste, que es, mientras yo lo que vi con estos casos, solo puedo hablar de los casos con los que me encontré, mientras los residentes sí que hacen un esfuerzo para encontrar conexión con los trabajadores del puerto, no he visto la misma conexión entre los residentes y los pescadores.
¿Por qué? Pues hay que pensarlo, si quieres lo pensamos en conjunto. Normalmente los pescadores en las regiones, cuando son los pescadores los protagonistas de esta lucha, hay solidaridades que desde fuera de la comunidad, que son normalmente los grupos ambientalistas, los grupos movilizados por las ONG, pero yo no vi mucho movilización de residentes que soportan a los pescadores. Y esto puede ser porque hay una especie de segregación espacial. Normalmente los pescadores también son pues las comunidades que son un poquito, que son más pobres, que están más, digamos, no están integradas de alguna forma con el resto de las comunidades. No sé muy bien cómo articular esto porque es interesante, pero todavía no lo he desarrollado. Y es interesante esta contradicción, que sí, que en algunos lugares se soportan los trabajadores, mientras que los pescadores, que también son trabajadores del mar, no son trabajadores del puerto, pero son trabajadores del mar, no llegan a tener este soporte, no mucho. Bueno, hay un caso en Sri Lanka, que es una de las imágenes que os mostré. En el 2016 empezaron a construir un proyecto portuario que se llama Colombo Port Cities, y es un dragaje tremendo, una reclamación enorme en frente de la ciudad de Colombo, que es la capital, y esto tiene un efecto detrimental por toda la costa oriental de Sri Lanka, y son todas, digamos, son muchas comunidades de pescadores. Y entre los trabajadores del turismo, porque la costa está usada también por el turismo, y los pescadores, no hubo mucha solidaridad, no hubo mucha conversación, sí, soporte. Entonces, los casos son muy diferentes, pero para digamos, summarizing, resumir, digamos que los trabajadores del puerto sí que he visto conexiones con la población, mientras que los pescadores no la he visto. Y alguien tendría que explorarlo. Hay que explorar eso. Es interesante punto. Tenemos una consulta también o comentario de Daniel. Daniel, preséntate tú y pronuncia tú tu apellido, porque Ya, pues nada. yo no me Hernán, atrevo. a esta altura debería saber decir mi apellido, ya me siento, me rompiste el corazón. Persovich. Gracias, Hernán. Yo, bueno, junto con saludar a todas y a todos los presentes y agradecer la exposición de Francesca, mi pregunta es muy similar y complementaria a la de María Fátima. Casi no la hago, pero dada la respuesta de Francesca, creo que puedo pedirte un poquito más de especificidad. Lo que pasa es que yo estoy en mi etapa de investigación doctoral en el tema de negociación tecnológica portuaria de sindicatos en América. Entonces, ya que tú, gracias a tu proyecto, has podido construir una mirada global, sabemos que con todas las limitaciones de cómo no poder, no es que sea una cobertura nuestra total, etcétera, pero una mirada global, quería preguntarte tú una visión también global, una ponderar del rol que juegan los sindicatos en estas contestaciones, más o menos los aspectos transversales que tú has ido encontrando, porque ya diste una pista en la respuesta anterior, ¿cierto? Respecto de, por ejemplo, la convergencia que se da cuando los sindicatos se reúnen con los movimientos sociales, que en la teoría de recursos de poder sindical, ¿cierto? Se habla del poder asociativo, ¿sí? Me imagino que hay otros casos en que no, que pueden haber reacciones más bien conservadoras asociadas a la protección a su propio empleo, ¿no? A su propio trabajo. Entonces me gustaría eso, si tú pudieras aportar una mirada global, si el sindicato tiene o no tiene protagonismo, es más bien un actor secundario, es ocasional, se dan situaciones particulares, cualquier pista que pueda servir como una orientación para mi investigación en este caso. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Esta es una pregunta muy interesante que no sé muy bien cómo responder, entonces me responderás tú cuando haces tu investigación. Yo lo que vi son negociaciones entre, digamos, los sindicatos y la población, sí que lo vi, pero
Yo creo que esto depende mucho de las localidades, porque hay, por ejemplo, en el Mediterráneo, que es la zona que conozco un poquito mejor, hay situaciones muy diferentes. Hay sindicatos que siguen, que incorporan lógica partidarias y hay sindicatos que están un poquito más ya evolvido en otra dirección, que no están ligados a partidos en particular. Entonces yo creo que estas dos características ya se las observamos, no pueden dar resultados diferentes. En términos de cómo se negocia, cuáles son las visiones de, digamos, del rol del puerto para los trabajadores y cuáles son las reglas. Y luego también, claro, cada país tiene sus leyes de trabajos y creo que no puedo hacer un discurso global sobre esto. Creo que es muy complicado porque las condiciones de contratación son muy locales, son muy localizadas. Pero es verdad que hay, seguramente lo conocerás, la red transnacional IC, International Council Dock Workers. Algo así. IDC, IDC, Dock Workers Council. esto. Que sí, que yo veo que no lo sigo desde cerca porque mi especialidad, yo trabajo más con los residentes, no trabajo mucho con el tema del trabajo. Es más ciudad, ambiente y espacio de residencia, de habitar. Pero sí, eso, que quizás deberías hablar con ellos porque hay un movimiento transnacional, pero no Sí, sí. sé si luego a nivel estatal ellos pueden tener conversaciones, pueden enriquecerse un estado al otro, digamos, porque las condiciones son muy diferentes. Y te pido perdón porque de verdad no sé muy bien cómo responder a esta pregunta. Pero Es que una pista de eso puede ser que efectivamente no tienen, o sea, en tu investigación, al no aparecer, eso ya indica algo, ¿no? Al no aparecer con ese protagonismo. Sí, estoy ahí buscando entrar a IDC y después, bueno, habrá una otra oportunidad en contarle un poco lo que resulta de eso. sí, me encantaría escucharte. Daniel, Y yo creo que también, sí, no, solo dale así tú, para Francesca. una nota adicional, creo que tengo la impresión de que el panorama sindical en los puertos está cambiando mucho, porque está cambiando mucho, digamos, la producción de valor. Tenemos la digitalización, la automatización que está corriendo más y más y vamos a tener menos barco, más grande. La naturaleza del trabajo está cambiando, por tanto, imagino que la organización de los trabajadores también tiene que cambiar o está cambiando. Porque en Pireos, por ejemplo, como te contaba, me gustaría saber más para contártelo, pero lo que está pasando es que después de la privatización que vino con Costco, hubo una gran fragmentación dentro de los sindicatos locales, porque Costco puso una de sus condiciones de traerse a sus sindicatos. Eso no quiere decir de trabajadores desde China, sino que sindicato que ellos pueden controlar como corporación. Y luego hay dinámicas que son muy también curiosas porque por lo que parece los sindicatos que trajo Costco buscó a los trabajadores en la prisión y son un poco agresivos y tendencialmente de derecha, de extrema derecha. Entonces hay yo veo una fragmentación que está relacionada a la privatización, pero ya paro porque no sé si tenemos más tiempo, Hernán. Sí. No, yo solamente quería mencionar ahora, Daniel, que el día jueves, y también para ti puede ser de interés, Francesca, el día jueves vamos a tener una conversación, no solo contigo también, Daniel, pero también con Valentina Leal, quien estuvo ayer, ahora no está, y también va a estar, bueno, Camila, a quien tú bien conoces, y Camilo Santibáñez, que justamente han trabajado, Camilo especialmente, creo yo, en establecer vinculaciones con la IDC y los movimientos anteriores que hubo también de solidaridad internacional entre trabajadores portuarios. Y el día viernes
vamos a estar con Katy Fox-Hodes, que justamente ella trabaja sobre esa cuestión. Entonces, ahí vas a tener la oportunidad también de tal vez de hacer una pregunta más a alguien que ese es su campo de estudio, justamente. Si les parece, podríamos hacer un breve descanso y después nos reconectamos no se dessalgan, digamos, de la conexión, pero hacemos un breve descanso de unos 5 minutos, si les parece, para que Francesca pueda presentarnos también brevemente el Port City Futures, que es la otra plataforma, ¿no? que también tiene un gran interés para nuestro curso seminario. Entonces, si nos reunimos en 5 minutos más, yo tengo, aquí no quiero salir, ¿sí? Yo tengo en este momento las 20. Muy bien. Sí. Muy bien. Vale, muy bien. Está en inglés, pero yo os la cuento en español. Port City Futures es el grupo de investigación de lo que yo también hago parte, que es un grupo muy reciente, creo que tiene 5 años, no más, y es un grupo de investigación que está construyendo un centro de investigación. Entonces estamos así en transición. Y su objetivo es investigar la evolución de la condición socioespacial de las ciudades portuarias y de sus regiones. Entonces, es una iniciativa de estas 3 universidades que veis aquí abajo, son 3 universidades de los Países Bajos, Leiden, TU Delft, que es donde estoy yo, y Erasmus. Digamos, son 3 universidades que tienen una orientación diferentes, orientación disciplinar, entiendo, diferentes, y por tanto lo que quiere hacer Port City Futures con este consorcio es tener un team, tener un equipo que que vengan de humanidades, ciencias sociales y ciencia del design, que incorpora ingeniería, arquitectura, planeamiento. Y entonces, Port City Future parte de constatar que un puerto, su ciudad y su región forman un territorio donde hay muchos elementos que tienen naturalezas diferentes que interactúan. Entonces, el agua, como decía antes, la tierra, pero también los flujos de mercancías, los flujos de personas y también flujos de ideas y culturas. Por tanto, lo que Port City Futures quiere hacer es explorar estas relaciones y proponer estrategias de planeamiento y diseños para digamos, mejorar este uso del espacio que, como sabemos, es bien limitado. Entonces, las 3 universidades están localizadas en estas zonas en una gran zonas portuarias, que es la de Rotterdam, en la parte meridional de los Países Bajos. Y aquí está el puerto, como decía Hernán al principio, el puerto de contenedores más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Es un puerto global. Y es una región clave para estos desafíos porque los desafíos de la relación ciudad, puerto, región. Y por tanto, digamos, la idea es que este sea un lugar ideal para estudiar las transiciones que este tipo de región necesitan desarrollar. Además, las decisiones tomadas en Rotterdam tienen repercusiones en otros lugares fuera de los Países Bajos y así viceversa, o sea, al revés. O sea, lo que sucede en otros lugares lejanos, como por ejemplo los procesos de extracción, también tienen reflejos en Rotterdam. Entonces, la idea de Port City Future es comprender estas relaciones, comparando regiones y ciudades portuarias globales y estudiar estas relaciones, los procesos socioespaciales de dimensión local, pero digamos que están implicados en una dinámica de una geografía más global. Y estas implicaciones local-global contienen mucha información. Piensen, por ejemplo, en la extracción del petróleo en alta mar o en el sector de los cruceros o la extracción de oros.
piensen cómo esto ha creado interacciones entre intereses nacionales y globales y por cierto, como decía antes, la cuestión de distribución de los costos, de los beneficios, pero también de los costes. Por tanto, digamos, la idea es estudiar estas implicaciones de una forma multiescalar y multidisciplinar. Y Port City Future parte de la idea de que las ciudades portuarias constituyen una categoría a su misma, una categoría peculiar, particular de ciudades. Y quería mostraros ahora este vídeo, que son unos cuantos, 3, 4 minutos. ¿Tenemos tiempo, Hernán, para esto? Sí, sí, Vale. dale solamente. Vale, el vídeo está en inglés, pero yo luego hago un resumen. Pues no. A ver, perdonad. A ver, ¿conseguís ver o tengo que...? Un momento, por Todavía favor. no. Un momentito. Si no, por último, ¿nos puedes hacer el resumen también o para no verlo entero quizás? Sí, la verdad es que el vídeo no está, no es muy interesante. Os digo de lo que cuenta. Ok. Espera, voy a poner mi presentación como Después estaba. podemos hacer circular el website entre todos los asistentes, ¿no? Sí. Y ahí ellos también van a poder verlo, supongo. Sí, os puedo poner el link también aquí en el chat y en esta plataforma, que es es una página web. Tiene de todo, tiene canal de YouTube, tiene todos los recursos, tiene podcast, ahora ya os voy a enseñar. Pero este vídeo lo que mostraba es que, digamos que las ciudades portuarias son un contexto clave para el comercio global y a lo largo de su historia, digamos, se volvieron incubadora de innovación técnica y social. Y esta es la visión con lo que Port City Future ve a las ciudades portuarias. Y las ciudades portuarias jugaron un rol muy importante en el desarrollo de Estado y naciones y son también contexto y objeto de producción cultural, además de ser nodos infraestructurales. Y obviamente también el vídeo habla de cómo las ciudades portuarias también tienen un lado oscuro. Por ejemplo, muchas ciudades portuarias fueron áncoras del colonialismo, donde se desarrolló el comercio de esclavos y la explotación de digamos, de otros grupos de seres humanos y también del ambiente. Entonces, tienen una historia digamos, de ser lugares de explotación múltiple, no solo de producción de riqueza. Entonces, como también yo conté en mi presentación, la evolución de la logística, sabemos, ha despegado el puerto de la ciudad, dejando muchos waterfronts, no sé cómo se dice en español, waterfronts, malecón, no. El litoral, El Ribera, litoral. la parte del litoral. Entonces, estos litorales que fueron abandonados, muchos fueron luego regenerados y volviéndose un poco landmarks. Y otros también se volvieron como zonas de tensiones. Y además hay un número de desafíos que yo ya conté un poco, que como la subida del mar, la digitalización. Y pues nada, entonces lo más importante es la conclusión del vídeo, donde podéis ver que dice que básicamente esta categoría de ciudades ha demostrado una gran resiliencia porque se ha adaptado a transiciones múltiples e en realidad hay muy pocas ciudades portuarias que han muerto. Y eso podéis verlo, podéis ver el vídeo, pero esto, digamos, es el jugo. Entonces, la comunidad de investigadores que reúne Port City Futures está interesado en las expresiones culturales, espaciales y sociales de estas regiones portuarias y reconoce, digamos, las relaciones conflictivas que se pueden desarrollar en su contexto y lo particular digamos, de esta visión de Port City Futures es que pone los valores, es que pone un enfoque en los valores.
o sea, los valores compartidos y un entendimiento común son, según Port City Futures, las condiciones necesarias para la cooperación. Entonces, la idea es que el desarrollo de estrategia pasa a través de compartir valores y visiones. Y en el medio de tantos intereses, que digamos, caracterizan las regiones portuarias, la análisis de la academia puede ser una vía para crear un campo común, una mentalidad marítima que, digamos, que ponga las bases para el desarrollo de visiones compartidas. Por esto es Port City Futures, porque tiene una visión así hacia el futuro. Y sobre la investigación en cultura, Port City Future argumenta que la larga historia compartida del puerto a la ciudad ha llevado al surgimiento de una cultura propia de las ciudades portuarias. Entonces, las ciudades portuarias tienen una cultura que a veces se parece entre ellas, más entre ellas que con las culturas, por ejemplo, de las capitales que están en el interior del país. Por ejemplo, no sé, cuando voy en Valencia, en España, me dice, pero nosotros nos parecemos mucho más a Venecia que a Madrid. Y es una cuestión cultural también. Sobre el espacio, el grupo propone trabajar hacia una coexistencia sostenible de esta interfaz ciudad-puerto, desarrollando conceptos espaciales que puedan convertir conflictos en oportunidades. Esa es un poco la visión. Y sobre la sociedad, que digamos el tercer eje, básicamente teniendo en cuenta de que las ciudades portuarias es donde el contexto donde se entrelazan las instituciones y la sociedad, Port City Futures argumenta que es necesario explorar más a fondo cuáles son los actores y cuáles son los actores que benefician de la actividad portuaria para intentar crear alianzas intersectoriales que puedan tomar responsabilidad para un desarrollo, digamos, más sostenible y más inclusivo también. Nosotros, digamos, el grupo empezó aproximándose a estos problemas, identificando algunas dualidades, que no son dicotomías, pero son como si, digamos, una forma de empezar a pensar en las paradojas o para deconstruir. Entonces, por ejemplo, una de esas es el desarrollo urbano en contra de la contaminación, en lo que se pregunta cómo pueden los decisores, los urbanistas, los arquitectos ayudar a mitigar el impacto espacial de las industrias que contaminan mucho, que están relacionadas al puerto. Otra es de gobernanza, dualidad entre gobernanza y comercio global. ¿Cómo pueden los gobiernos locales comprometerse y regular el puerto, que como hemos visto antes está muy relacionado a los intereses de corporaciones globales? O otra dualidad es, bueno, están todas aquí, pero una que me parece muy interesante es también como lo plantea, entre la economía y la crisis climáticas, cómo combinar la construcción de infraestructura con una estrategia de adaptación climática, digamos, resiliente. Entonces, el grupo de investigación, el grupo es muy grande y tenemos investigadores de todo el mundo que están asociados de forma diferente y es un grupo que creció mucho durante la pandemia. Es un poco una paradoja, pero yo creo que esto es también porque solemos tener una vez por mes una reunión muy larga, muy completa online en Zoom, donde trabajamos, donde tenemos presentaciones comunes y tenemos varios grupos de trabajo y compartimos cosas. Y algunos de estos miembros de Port City Futures trabajan con contratos en una de las 3 universidades, pero hay muchos otros participantes que son de Algeria, de Turquía o de Irán, Irán no por acaso, tenemos asociados también de América Latina que participan de forma diferente, por ejemplo, con discusiones internas o organizamos
conferencias internacionales, hacemos application, este tipo de cosas, compartimos recursos. Y bueno, aquí os puse una página de donde tenemos todos estos vídeos que podéis encontrar en la plataforma, digamos, en la página web de Port City Future. Tenemos 2 podcasts. Esto de la derecha es un podcast sobre el delta de los ríos Maas y Rin, que son los ríos que desembocan, que interesan la región portuaria de Rotterdam. Y son zonas de comercio y alta densidad poblacional, como te estaba contando antes, Hernán. Y este podcast recopila historias, sonidos, historias locales, experiencias de localidades y las conecta con las opiniones de los expertos, digamos, preguntando cómo podemos seguir viviendo vidas, no sé, saludables, felices en una zona con tantos desafíos. Y el otro podcast, que es lo de la izquierda, Frictions, es una serie de 7 episodios que explora, digamos, los conflictos y las movilizaciones sociales en las ciudades portuarias, que os sonará ya, dando espacio central a las voces de la sociedad civil. Y como yo soy la autora, he decidido descaradamente de seleccionar algunos fragmentos para que los escucháis. Descaradamente, bastante, porque el otro está en holandés y yo tampoco lo entiendo. Por tanto, voy a poneros unos... son 3 fragmentos que tienen 1 minuto, pero para haceros entender de qué tipo de contenido se produce. ¿Lo escucháis? ¿Se escucha? We are protesting about our environment, about our city. Sí, ahora sí. Sí, Bien. vale. Entonces, vais a escuchar ahora aquí 1 minuto de un episodio que grabé en Pireus, en Grecia, donde habla esta, digamos, líder, Dimitra Vini, la líder de la movilización en contra de la expansión portuaria. Pero voy aquí. We are protesting about our environment, about our sea, about our town, about our health and our life in our city. Especially, we are protesting against a new port. COSCO's philosophy is expansion. COSCO wants to take our sea and our coast. We need this coast. We need this coast. It's our big problem, but there are a lot of protestings in the other municipalities of Piraeus. We speak about the residents. When we speak about the workers, they have very big problems with COSCO because they make contracts for 1 day. Yes, it's a harbor like Dubai or like Singapore. We were very... Bueno, voy a seguir, os pongo un poco de los Sami, de lo que anticipé antes. The planned port and large infrastructure dreams from some of the environments in Kirkenes, they seem to be basing on increased extraction of natural resources. Why would you have a large port and the ships going to and from Asia if you were not supposed to? If you're not going to extract something from the area? Every kind of encroachment simply don't have any more space to give, because all these new infrastructure projects be planned on new areas instead of using already areas already in use by the industry. So the environment will be threatened, the water around the large rivers and the lakes. As a prolongation of that, of course, or the Sami culture itself will be under even more threat than it is already. So all these things are connected. Our culture, our existence is closely connected to access to land, to our ancestral land. Y este último minuto es de una grabación en Venecia donde tienen una gran movilización social en contra del gigantismo naval en particular. Entonces
los portacontenedores y también los cruceros, pero aquí en particular hablan de los cruceros. Venice is the symbol of the climate crisis because it's the first city in Europe that is going to disappear because of the consequences of global warming. We are going to literally disappear. We have a common denominator, big ships out of the lagoon. So the people that are pushing for ships to enter through the oil channel into Porto Marghera are especially our mayor and some interests at the local level, because our mayor has land. So he has every interest to speculate in that area because it's virgin land. Vale. Entonces, lo siento que di más de lo mío otra vez. Entonces, un momento, quiero ir a eso. Voy a mover mis ventanas. Ok. Entonces, para volver a un poco lo que decía antes, los miembros, digamos, del equipo central trabajan por Porcity Futures, pero están comprometidos en varios proyectos que, digamos, se conectan y refuerzan los objetivos de Porcity Futures. Por ejemplo, a la derecha aquí vemos un proyecto sobre el Delta, uno sobre Pleasurescape, sobre los espacios de leisure, ¿cómo se dice? De entretenimiento, quizás, y de producción de cultura en las regiones portuarias. Otro es de extracción. Entretenimiento. Entretenimiento. Ah, perfecto, gracias. Otro es sobre extracción, que también tiene mucho que ver con las, pues se entrelaza muy bien con las ciudades portuarias. Y otro, por ejemplo, esto de diseño de paisaje. Y esto recientemente fue publicado el Atlas de las ciudades portuarias por miembro de Porcity Futures de la Facultad de Arquitectura, entonces TU Delft. Y son mapamientos analíticos de la complejidad de las ciudades portuarias, y es en Europa por el momento, y es una primera versión. Son 100 territorios portuarios en 4 mares diferentes que proporcionan, digamos, una base para el estudio comparativo de estas ciudades. Y tenemos también un blog que es muy prolífico, en lo que los miembros del grupo publican, también gente invitados, y escribimos así para un público más general. Son textos más cortos, más, digamos, no tanto académico, y también es todo accesible desde la página web. Esto es un curso libre sobre cómo reimaginar las ciudades portuarias, entender o comprender el espacio, la sociedad y la cultura. Y el año pasado tuvimos la primera edición, y fue, digamos, un gran éxito porque tuvimos una participación muy alta y muy mixta. O sea, gente de todo el mundo, y también mixta en términos de perfiles, porque estaba gente que trabaja en el puerto, más de gestión, digamos, investigadores, profesionales, estudiantes que están interesados en las ciudades portuarias. Y además el curso, digamos, es bastante interactivo porque se desarrolla en una plataforma que tiene como pequeños forums. Entonces, los participantes interaccionaron mucho, digamos, a través de la plataforma. Y por fin ya bueno, esto es uno de los lugares donde publicamos. Es un journal open access y se llama Portus Plus. Está asociado a una red, a una, digamos, es una red, pero se llama RETE, y es una asociación para colaboración entre puertos y ciudades que estudia, digamos, los temas relacionados a la regeneración de los frontes marítimos, al agua urbano, los conflictos no mucho, y eso tiene el objetivo de estimular este diálogo, este debate interdisciplinarios.
Y finalmente, aquí está Carola, que vais a conocer mañana, que es la directora. Y ella seguro que va a hablar de esto mañana, pero las actividades de Port City Future están asociadas con una nueva cátedra de la UNESCO sobre agua, puertos y ciudades históricas que fue asignada al consorcio de Leiden, TUDEF, Erasmus. Y fue, digamos, Carola Hein fue nominada titular de esta cátedra. Y la misión es avanzar en la investigación sobre el patrimonio cultural en relación con el agua y los puertos y contribuir a resolver estos desafíos contemporáneos, explorando la historia profunda del agua y las relaciones con el patrimonio, la relación con los puertos y todo esto en relación, digamos, a la sociedad. Y bueno, esto, ¿qué más puedo decir de esto? Seguro que Carola os habla de esto mañana, por tanto, digamos que acabo. Y espero que os ha dado más informaciones suficientes sobre Port City Futures, que normalmente no presento. Tenía que hacerlo Carola, pero creo que no es muy fluyente en castellano. Bueno, de todas formas estoy aquí, os puedo mostrar, os puedo dejar la página web en el chat. Un momento. Eso sería, te lo agradecería mucho también. De todos modos, nosotros creo que lo vamos a hacer circular también a los asistentes. Sí. Sí, no sé si oye Francesca mientras te hablo. Sí, sí, estaba buscando la página web, ahí la tenéis, perfecto, pero sí, te perfecto. escucho. Eso. Sí, ya. Muchas gracias, Francesca, ¿no? Brillante presentación también de las dos plataformas, muy útil. Yo creo que este tipo de cosas en estos cursos también son muy apreciadas por los participantes, porque, claro, no es solo una presentación de contenidos académicos, cosa que también ocurre, pero además uno va viendo, ¿no?, cómo esto se puede llevar a materializar, por así decirlo, en este formato digital y de una manera que todo el mundo también puede imaginar cómo podría contribuir a ello, ¿no? Cómo podría contribuir a tu Contested Ports o a Port City Futures, o bien podría ser también crear una nueva iniciativa, ¿no? Así es que, no, muchas gracias y abrimos la palabra. Hay muchos comentarios tengo, sobre Port City sí, Futures. yo Sí. tengo un comentario o una pregunta, ¿no? Quizá dos, en verdad, ¿no? Uno como Port City Futures pareciera un tipo de plataforma más orientada, en algún momento tú dijiste algo así como a generar o favorecer visiones compartidas, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo de lo portuario, ¿no?, o de las ciudades portuarias. Mi pregunta ahí sería, ¿cómo concibes tú eso? Porque tú haces investigación también activa como activista, ¿no? Y cómo te sientes tú en ese marco, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Si no, espero no ponerte en problemas, pero Sí. te pregunto por eso. Y de otro lado también, supongo, esta es una plataforma más grande que en la que tú trabajas, ¿no? Y entonces te querría preguntar, ¿cómo se financia también esto? ¿Influye tiene independencia y autonomía, por ejemplo, de intereses económicos? ¿Y qué tanto esto puede influir en que la búsqueda sea de visiones compartidas, ¿no? Eso. Y la última pregunta Sí. tiene que ver con la cuestión de las instituciones, por así decirlo, o esta dimensión más institucional que ellos ponen el acento en los problemas de la cultura, ¿no es cierto?, la sociedad, ¿no?, el espacio. Pero ayer estuvo con nosotros Saba Asrari, que también forma parte de Port City Futures, y con Saba algo que yo comparto también es una mirada, porque los dos somos cientistas políticos probablemente, una mirada también en torno de la cuestión institucional, ¿no?
Entonces, aparece siempre la cuestión de la gobernanza de estos espacios, de estos territorios, ¿no es cierto? De la interfase de ciudad-puerto, del hinterland y la relación con el puerto, etc. ¿Hay alguna mirada desde Port City Futures acerca de qué tipo de gobernanzas son las ideales? ¿O pensando en esta idea de que su objetivo es generar una visión compartida, ¿no? Que probablemente no sería una preocupación tanto de contested ports, ¿no? La gobernanza, también un poco, pero aquí pareciera que debiera ser más. Entonces están esas Sí. preguntas, quizás podríamos acumular un poco, no sé si te quedaron caras esas. Sí, Jorge. sí, pero a lo mejor te respondo a estas y luego, ¿qué te parece si Vale. preguntamos las Bueno, otras? Entonces, está muy que bien. si no, Ya. se me va. Entonces, las visiones compartidas pues es una actitud positivista que tomamos en el grupo y que, digamos, todo el mundo comparte de alguna forma. Y desde mi punto de vista, obviamente, nosotros somos cientistas que venimos de ángulos disciplinares diferentes. Entonces, por ejemplo, yo me considero más de la parte de la geografía crítica, pero no todos mis colegas, digamos, vienen o piensan como yo, o pensamos de forma diferente. Pero en mi caso, sí que la visión compartida creo que tiene valor, porque es verdad que yo personalmente veo el conflicto como una forma de progreso, pero también es verdad que eso crea a veces oportunidades para formar espacios de diálogos. Espacios de diálogos que pueden ser como un antídoto a el carácter opaco que tienen el business portuarios, el business del puerto en las ciudades. Entonces creo que los espacios de diálogo son muy interesantes porque es algo entre entre mi visión y la de Port City Futures, porque es un espacio que sí que es donde podemos ver si conseguimos visión compartida, pero también es un espacio donde las diferencias se visualizan. Las diferencias se tornan visibles. Y entonces, ¿cómo se financia Port City Futures? Como decía antes, digamos, es un grupo de investigación que es reciente, por tanto, por en cuanto tenemos los investigadores que traen su dinero de investigación. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una beca de la Comisión Europea que es una beca Marie Curie, y entonces simplemente yo desarrollo mi investigación ahí y así también algunos de mis colegas que tienen contratos en una de estas tres universidades y su ámbito, digamos, su contexto de producción es Port City Futures. Pero es verdad que estamos haciendo un esfuerzo colectivo para transformar, que ya está en proceso, para transformar el grupo en centro. Entonces, transformar el grupo en centro quiere decir que somos más independientes desde el punto de vista administrativo, pero también que tengamos fondos propios para tener PhD, para tener investigadores que podemos pagar desde en el centro. Entonces, eso es un poco en transición. Y las instituciones, pues Port City Future ha estado trabajando con... No hay conflicto de intereses porque somos muy diferentes. Entonces, quien quiera trabajar con las instituciones trabaja, quien no quiere no trabaja. Pero el año pasado, en diciembre, tuvimos una conferencia híbrida donde participaron muchas autoridades portuarias de Latinoamérica, de los puertos de Argentina, creo tal vez de Chile también, algo de Brasil. Y hay esta intersección entre el puerto y una comunicación directa con las instituciones. En Rotterdam con la ciudad y con varias autoridades portuarias. Y esta es una de las maneras en la que se trata de discutir
la gobernanza, las formas de gobernanza. Entonces lo que puedo decir es que Port City Future no tiene una mirada global o un modelo de gobernanza ideal para todos, pero sí que la discute con instituciones de diferentes lugares. Espero, Sí, no, espero que muy sea claro, la- muy claro, me Vale, parece. perfecto. Don Jorge Burovich tiene la palabra. Gracias. Francesca, yo a propósito de lo que dijiste de la gobernanza, de que hay gente con otras ideas, de lo que dijo Hernán también, me quedé pensando en lo que dijiste hace una hora o algo así, que hay ciudades, puertos, o puertos, ¿cierto? Es difícil separarlo, donde no hay conflicto. ¿Mm? Yo me quedé pensando en casos donde pueda suceder eso en Chile, ¿no? Pero no sé si tú has identificado las características de esos lugares donde no hay conflicto, ¿no? Porque puede que sea tan o más interesante que los lugares donde hay conflicto, ¿no? Porque metodológicamente con Hernán hemos pensado que Valparaíso, por ejemplo, es un caso paradigmático, ¿cierto? Y por eso vale la pena estudiarlo. Por la condición patrimonial, ¿cierto? Porque es una ciudad universitaria, entonces pareciera que hay muchas cosas que convergen para que sea atractivo. Pero hay otros puertos pequeños, ¿cierto? Donde hay puertos privados en que no sabemos si hay conflicto o puede que no los haya. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro es, ya que tú eres italiana, yo hemos leído a Sergio Bologna. No sé si reconoces alguna afinidad con su trabajo, porque tengo algunos libros de él, y él, si no me equivoco, él es como un avanzado, ¿cierto? En estas perspectivas también democráticas, ¿cierto? Críticas de la industria portuaria y naviera, ¿cierto? Él habla mucho del gigantismo naval y de cómo esto produce crisis, ¿cierto? Eso. Gracias. Vale, Jorge, solo una preguntita. ¿Cuál es, dijiste Mezzadra, el nombre del italiano? Bologna. Bologna. No, entonces, bueno, voy a empezar. Mesadra lo conocemos, pero no, es Bologna. No sé si lo conoces. Pues por acaso a este no le conozco. Mira, No, mira, a ver. lo voy a buscar. Sí, estaba buscando su libro. Vale, si lo encuentro. Entre tanto, bueno, cuando vuelvas empiezo aquí a responder. Sí, pero estoy acá. Ah, vale, vale. Entonces, la primera pregunta, ciudades donde no hay conflictos. Entonces, las ciudades portuarias donde no hay conflicto es porque no hay cambio. No, nadie está cambiando, la situación es estable en mi punto de vista. Entonces, las situaciones donde hay conflicto es porque, como decía antes, hay una reestructuración del espacio. Y como decíamos antes, con la visión de Harvey, la reestructuración siempre viene con puede ser vista, la reestructuración del espacio puede ser vista desde un punto de vista de reestructuración de producción de capital. Entonces sí que tiene una dimensión de conflicto intrínseca. Pero yo veo que hay puertos que cambian. No son así puertos que se vuelven puertos globales, pero puertos que cambian y que no crean conflictos, porque básicamente lo que crea conflicto es la mancanza de consentimiento, que es lo que llamé antes al déficit democrático, que además digamos, es una expresión que viene del puerto de Durban en Sudáfrica. Fue un ecologista, digamos, un académico de la ecología política, Patrick Bond, que definió estas condiciones como déficit democráticos. Entonces yo creo que muchas de las cuestiones de los puertos que no tienen conflicto es porque trabajan bien el consentimiento. Y eso puede ser una cuestión de representancia política, porque la ciudad hace los intereses de los ciudadanos,
mientras que de grupos de ciudadanos que sufren más los costes y habrá ciudades donde los conflictos pasan porque hay este déficit democrático, o sea, una falta de representatividad y las ciudades, los puertos van en una dirección dejando grupos de ciudadanos atrás. Dicho de forma un poco simple, ecco. Y Bologna no lo conozco, lo siento, pero si tienes un libro, a ver. Ah, la crisi della Angina. A ver el título que no consigo verlo. Ah, qué interesante, me lo voy a anotar. Muchas gracias. Tempesta sui mari. ¿Lees Era italiano? ¿Ah? ¿Lees Sí, sí. italiano? Todos los días Ah, qué bien. uno se sorprende con Jorge todos los días, así que él Pero es un siempre saca unas cosas. antiguo militante de la autonomía. Mm, muchas gracias. Sí, sí, lo buscaré. Es un consultor logístico portuario después que lo echaron de la universidad. Ah, pues parece ahí una lectura, un must. Ok, bueno, muchas gracias, Francesca, y gracias a los que están todavía con nosotros.